Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué alegría que podamos reunirnos. ¿Por qué? Porque somos iglesia, somos la iglesia de Cristo. Qué bonito es estar reunidos, sí, desde nuestras casitas, pero estamos reunidos para aprender y alabar al Señor. Muy bien, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos el privilegio de tener la Biblia en nuestro idioma. Les invito por favor a que busquemos el Salmo 133, versículo 1. La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, sigamos conectándonos, sigamos aprendiendo del Señor en comunidad. Muy bien, ha llegado el momento de ofrendar. Podemos ofrendar en esta dirección que aparece en la pantalla. Vamos a compartir un versículo acerca de la ofrenda. Les invito a buscar el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Alabemos al Señor con nuestras ofrendas. Ahora sí, alabemos al Señor con nuestros cánticos. Vamos a pedirles, hermanos, que busquen el libro de los Salmos en el capítulo 150. El capítulo 150, versículo 6, dice así: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabemos al Señor con nuestros cánticos. Dispongamos nuestro corazón. Hola hermanos y hermanas, esperamos que ustedes estén muy bien en su casa. Hoy vamos a tener un tiempo de música para alabar y bendecir el nombre del Señor, y queremos iniciar orando este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida, porque nos regalás la bendición de poder ver tu creación, poder respirar un día más, Señor. Gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos seguir viendo tu gloria resplandecer en el lugar al que volvamos a ver, Señor. Gracias porque podemos decir que gracias a ti enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, para que hoy digamos que Jesús pueda ser nuestro centro, Señor. Que de verdad vivamos con esa convicción, que no sea nada más de nuestra boca hacia afuera, Señor, sino que de verdad sea una actitud de humillación y rendición en nuestros corazones, sabiendo que somos muy pequeñitos a la par de un Dios tan grande como tú, Señor. Gracias por absolutamente todo, porque podemos glorificarte, alabarte con nuestras vidas, con la creación, Señor. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Centro de todo eres Jesús.
vida ser Jesús. El centro de mi vida ser Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 el centro eres solo tú. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Romanos 5, el versículo 1 y 2 dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos paz con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esa esperanza de vida eterna. Sublime gracia y amor. En Romanos 8 hay unos versículos preciosos que están al final y que dicen en el versículo 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? No hay nada que nos separe del amor de Dios. No hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios. Y en medio de lo que estamos viviendo hoy, podemos como cristianos aferrarnos a esas promesas y decir: sí, no hay nada que me separe del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del del mar, más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo
Iglesia, saludos. Quisiera darles un anuncio breve con respecto a los horarios antes de que vayamos a la predicación. Así que todo el mundo, por favor, listo a lo que va a pasar en los siguientes 15 días. Este fin de semana, que es el 18 y 19, que estamos viviendo en este momento, estamos todos normal, aquí estamos presencial y virtual. Quiero contarles, el próximo viernes 24 de diciembre, la Nochebuena, vamos a reunirnos en 2 horarios, a las 5 y a las 7 de la noche. ¿Cómo hago para ir? Vamos a reservar igual. Así que el mismo jueves a mediodía reservamos para la reunión de Nochebuena, 24 de diciembre a las 5 y a las 7 de la noche. ¿Qué pasa el sábado 25, el día de Navidad? Ese día y el domingo 26 no tenemos reunión, no vamos a hacer ningún programa. Así que la siguiente va a ser el 24 y el fin de semana del 25 y el 26 no va a haber reunión. Así que todo el mundo claro con esto. Luego vamos a el viernes 31, que es la despedida del Año Nuevo. Ese viernes vamos a tener reunión también en 2 horarios, igual, 5 y 7. Reservamos como siempre los jueves a mediodía y nos vemos aquí para despedir. No despedimos juntos el año, pero vamos a estar juntos durante las últimas horas. ¿Y qué pasa el 1 de enero, que es sábado? El 1 de enero no hay reunión, ni tampoco el segundo. Volveríamos a vernos de manera presencial y virtual otra vez el 8 y el 9 de enero. Así que déjenme repetir. El 25, Navidad y 26 no hay reuniones. El 1, Año Nuevo y 2 no hay reuniones, pero sí nos veríamos el viernes 24, Nochebuena, y es viernes 31, que es la despedida de Año Nuevo. Reservamos igual los jueves a mediodía y nos veríamos en 2 horarios, a las 5 y a las 7 de la noche. Espero que quede bien claro eso. Siempre usted puede hablarnos al WhatsApp o a las redes sociales para más información. Nos vemos en un momento en la predicación. Muy bien, ahora sí arrancamos. Bienvenidos a la semana 5 y última de esta última serie del año que se llama Dios nunca dijo eso. Ya vimos 4 cosas que Dios nunca dijo y que nos debería de motivar a conocerlo a Él un poquito mejor. ¿Por qué? Porque las palabras son importantes, lo he mencionado antes. De lo que abunda en el corazón es el consejo bíblico que dice que así habla la boca. Y lo que Dios hace nos deja, y lo que dice nos deja ver lo que hay en su corazón. Por eso es tan importante asegurarnos que Dios dijo lo que realmente haya dicho, no únicamente lo que creo que dijo. Hay que asegurarnos de que Dios realmente lo dijo. La semana 1 dijimos, quiero que seas feliz, cosa que Dios nunca dijo. No se trata de buscar la felicidad personal, se trata de buscarlo a Él. Y en Él encontramos plenitud en nuestras vidas, a pesar de que haya momentos difíciles que no generen tanta felicidad. La semana 2 hablamos de, no te daré más de lo que puedas manejar, otra mentira. Dios nunca dijo eso. Hay cargas, mis amados, hay cargas insoportables en la vida. Para empezar, ¿qué hace Dios? Bueno, provee a una iglesia para que podamos llevarlas junto con la iglesia. Esta iglesia puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres o pueden ser miembros de la iglesia, pero Dios puede estar permitiendo que lleves esto tan pesado al grado de la insoportabilidad. Número 1, para que aprendamos a depender de Él. Habíamos dicho que si estamos con Él no hay carga que Él no pueda llevar a través de nosotros. Y número 2, tal vez que aprendamos a experimentar su poder. Estos son los escenarios cuando Dios nos sorprende y donde hemos visto sus milagros de parte del Señor. Ahí nuestra fe crece, siempre crece nuestra fe en esa clase de circunstancias. La semana 3 dijimos, no hay que perdonar a los demás para que Dios te perdone. Cuidado, diríamos cuidado, ¿sí? Eso tampoco Dios lo dijo. El perdón que Dios nos da está muy relacionado al perdón que le demos a los demás. Y la palabra no me gusta, pero la uso hoy, está condicionado al perdón que le demos a los demás. No hablamos de un perdón para salvación, hablo de una comunión a través del perdón que puedo obtener en Jesucristo.
Así que les mencionaba en aquel tiempo, afloje ese corazón, si estás orgulloso, y perdone. Suelte ese enojo para que Dios pueda también perdonarlo a usted. Semana cuarta, la semana pasada, sigue tu corazón. Otra mentira que Dios nunca dijo: no importa que tan linda sea la tentación, no importa que te diga tu corazón, el corazón es un pésimo consejero. ¿Quién tiene liderazgo en tu vida? Tus pensamientos, tus ideas no son ni remotamente comparables a la par del consejo de Dios. Así que nuestros corazones, habíamos dicho, no fueron creados para ser seguidos, sino para ser guiados. Y reconsidera, por favor, reconsidera cuando sintas hacer algo o cuando te parezca que es lo mejor. ¿Cómo? Pedí consejo, ¿sí? A la Biblia, en oración, a cristianos maduros, hay personas. Muy bien, así que vamos con la semana quinta y última. Y la última agarro porque va a la praxis nuestra, va al diario hacer de nuestras vidas. Y esta dice lo siguiente: no importa lo que hagas, en el tanto no dañes a nadie. No importa lo que hagas, en el tanto no dañes a nadie. Vean, y les cuento que esta es la quinta y última, no es la única cosa que Dios nos dijo. En mi lista saqué como unas 13 o 14 frases, escogí estas 5, pero hay mucho más para hablar, así que yo quiero motivarlos. Y esta última, no importa lo que hagas, en el tanto no dañes a nadie, es extremadamente moderna esta. Así que bienvenidos todos al final de la serie, capítulo 5. Recuerde que hemos hablado de mentiras que escuchamos, cosas que Dios nunca dijo. Así que empiezo rápidamente con una pregunta para relajarnos. Ahí en casita, sí. Entre la gente que está con vos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, ¿quién es el pecador más grande ahí en tu casa? No sé si voy a comprometer a nadie. ¿Quién es el pecador más grande? O si estamos en el templo, ¿quién sería el pecador en la banca más grande? Vean, la cultura, no señalen ni peleen en casa, pero la cultura hoy nos va a decir que no se puede decirle a alguien más pecador, que es un pecado decirle a otra persona pecador, que nadie tiene que meterse conmigo, que cada quien hace lo que quiera y que yo no soy sujeto a juicio de nadie, en el tanto no daña a los demás. A eso le hemos llamado hoy tolerancia, mal llamada tolerancia. Así que está el concepto ese de que usted no puede decirme lo que está bien, lo que está mal, yo haré lo que yo quiera, en el tanto no dañe a los demás. Inclusive tenemos frases que suenan lindas, que dice que nuestra libertad termina a donde empieza la de los demás y cosas así. Bueno, esto no es particularmente cierto y el tema de hoy no son libertades, pero eso de que hasta donde puedo llegar y qué puedo hacer es importante que lo analicemos, porque el criterio de la sociedad actual será: haga lo que quiera, en el tanto no dañe a otro, haga lo que quiera. Y es curioso ver cómo los tiempos cambian y cómo los valores cambian también en nuestra justicia, en nuestra cultura. Es interesante pensar en los tiempos de Jesucristo, por ejemplo. Uno de los valores medulares de Jesucristo en su contexto era la justicia. Así que se hablaba de ojo por ojo, diente por diente, queremos justicia. Y era algo como muy arraigado en la cultura. La justicia se hablaba en aquel tiempo. Dicho sea de paso, Jesús habló mucho de la justicia. Y es curioso ver cómo a través de estos tiempos que cambian las cosas, llegamos a nuestro mundo. Y en nuestro mundo, uno de los valores medulares no es la justicia. Te diría otra cosa, no es la verdad. Para mí es tristísimo pensar que en la sociedad nuestra actual, uno de los valores más grandes no sea la verdad, sino la tolerancia. ¿Sí? Y es interesante también ver cómo la definición misma de la palabra tolerancia ha cambiado en el tiempo. Y no hablo en el tiempo de hace 100 años para hoy, no, hablo de hace 20 años para hoy. Tolerancia significa algo muy diferente a lo que significaba cuando yo era, por ejemplo, adolescente. Y en muy poquito tiempo esa definición cambió. Antes, cuando hablábamos de tolerancia, era otorgarle un valor a cada persona. Todas las personas somos de igual valor. La tolerancia implicaba darle valor a cada persona porque cada persona tenía valor, lo cual es cierto y lo cual estamos completamente de acuerdo, pero eso era antes. Hoy la tolerancia significa otra cosa. Hoy no le otorgo valor igual a cada persona. Hoy le otorgo valor igual a cada idea y a cada conducta. Así que hoy sé tolerante, respetá y aceptá mis ideas o mis acciones, que eso no es justamente lo que habíamos definido antes. Y el cristiano viene entonces y choca de frente con la sociedad. Los cristianos de verdad, les aclaro mis amados, no podemos adaptarnos a este concepto de darle valor igual a todas las ideas y a todas las conductas. No, todas las personas son iguales delante del Señor en el sentido de que son creadas por Dios. Sí, que Dios las ama. Sí, que Dios entregó su vida por ellos. Sí, que Dios quiere que nadie se pierda. Sí.
Las personas tienen un valor intrínseco porque son a imagen de Dios, pero las ideas no, las conductas no. Necesitamos cristianos que se levanten en contra de ideas tontas que digan, eso es mentira, esa idea es tu idea, está bien, respeto que sea tu idea, pero es mentira. Y una de las tantas ideas es la que estoy conversando en el día de hoy. Así que en la iglesia sí, somos tolerantes en el tanto de darle valor a las personas, pero no me pidas por favor que respete ideas que son mentiras del diablo. Ahí no somos tan tolerantes, ahí es donde es inaceptable que alguien diga que un comportamiento es incorrecto, pecaminoso en la sociedad actual. O le hemos cambiado los nombres, inclusive a las cosas, ya que no podemos decirle que algo es malo, entonces como lo que antes decíamos que era malo, hoy le cambiamos el concepto para que no suene tan malo, porque no quiero que nadie vaya a decir que eso es un pecado o algo por el estilo. Vean, el ejemplo clásico de la santidad sexual, por ejemplo, cuando decíamos antes está viendo pornografía. Bueno, ya no es pornografía, ahora es contenido para adultos. No suena tan feo, no golpea tanto el contenido para adultos. Ya no es adulterio, ahora es una aventura que alguien puede tener. Y la aventura inclusive tiene una connotación positiva, ¿no? Aventura. Ya no es homosexualismo, ahora es una preferencia. Ya no es fornicación, ahora es sexualidad plena en pareja. Cuando uno antes hablaba de sexo, se hablaba del matrimonio. Hoy no, hoy se habla de la pareja, casada o no casada. Como queramos llamarle a cada una de estas cosas, lo que hemos hecho es que en este mundo que te exige que respetes sus cosas y que no los juzgues, es que hemos diluido hasta las palabras que antes estaban mal, porque el pecado de hoy no es el adulterio, no es las que mencioné. El pecado de hoy es nunca le diga a nadie que está mal. Nadie tiene el derecho de decirle a otra persona que está mal. En el tanto, no dañe a nadie. Así que no te incumbe, no te importa. Puedo hacer lo que quiera porque no importa lo que hagas. En el tanto, no dañes a nadie. Mis hermanos, el pecado es real. El pecado es real y el pecado trae consecuencias. Inclusive las consecuencias son hasta de carácter eterno. Vean, y nos consolamos con otras mentiras. Muchas veces decimos, bueno, está bien, a la luz de la cultura en la cual vivimos, y ya voy a entrar en materia, a la luz de la cultura en la cual vivimos, yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no dañe a nadie, mientras no lastime, nadie puede juzgarme, nadie puede verme feo, nadie tiene el derecho para decirme lo que yo hago, que está bien o que está mal. Y entonces, ¿cómo me consuelo? Me consuelo con otras mentiritas también, para que lo que yo haga pase desapercibido y que alguien pueda decirme, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Bueno, eso no es un pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano no dice mi cuerpo, mi decisión, mi mente, mis pensamientos, mi boca, mis palabras. No, el cristiano lo que dice es, yo tengo un Señor en mi vida. Y hay personas que todavía no llegaron a ese punto, pero se dicen cristianos, pero no llegan a ese punto de decir, no, yo no tengo derechos en mi vida, soy un siervo del Señor y hago lo que el Señor me dice. Y el Señor me da ciertas bendiciones, pero también me da ciertas obligaciones para hacer. ¿Cuáles son esas mentiras? Y quiero llevarlos hoy a 3 ideitas dentro de esta macro grande acerca de que no importa lo que hagas, en el tanto no dañes a nadie. Hay 3 submentiras que de pronto nos podríamos estar diciendo y hasta creyendo para que no sea tan grave esto de que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Así que permítame arrancar con estas 3 y vamos a ir ya de lleno a las 3 mentiritas o submentiritas junto con la palabra del Señor. Y vean lo que dice la primera mentira, es cuando alguien se dice o se autodice, no soy una mala persona. Esteban, no hagamos de mis cosas un lío, ¿sí? Fue una cosita nada más. O sea, yo entiendo que vos decís que no importa lo que haga mientras no lastime a nadie, que eso no es verdad. Pero no es para tanto, no hagamos tanto lío. En la balanza, Esteban, general de mi vida, yo no soy tan malo, ¿sí? Y este pensamiento, yo no soy tan malo, se da siempre cuando yo me quiero comparar con la gente que es más mala que yo, si le puedo llamar así. Inclusive a nivel de familia, de iglesia. Hoy arranqué con la pregunta, ¿quién es el más pecador? Y usualmente decimos, ok, ¿quién se porta mejor? ¿Quién se porta aquí? Y es muy interesante ver, inclusive en el gremio mío, y yo sé que mis amigos lo hacen bromeando, pero muchas veces me ven a mí como si yo fuera menos malo que ellos y cosas por el estilo porque tengo una función de pastoreo. Y nos damos cuenta que no es así hasta que yo no interiorice que esto es una mentira, eso de que yo no soy una mala persona es mentira, no voy a poder caminar en la dirección adecuada. Y esto es muy engañoso, especialmente cuando me comparo con alguien más y ese alguien es verdaderamente, digamos que malito, ¿no? El apóstol Juan escribía en 1 de Juan 1:8 y él decía lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Vean, lo que dice Juan es demasiado categórico. Si usted tiene una afirmación referente que usted no es una mala persona, que no tiene pecado, lo que está haciendo, dice Juan, es engañándose. Usted sabe que no, pero se autoengaña. Y entonces evidentemente la verdad no habita en nosotros. Para el cristiano la verdad debería de ser un valor importantísimo, porque nuestro Señor es la verdad y es Él el que dice que todos tenemos pecado. Por eso digo que es demasiado categórico lo que dice Juan. Si hay una declaración, yo no soy una mala persona, es afirmar que no tengo pecado. Porque si no soy una mala persona, ¿qué tipo de persona soy? Evidentemente sería una buena persona. Bueno, ese es el autoengaño que mantiene a muchos alejados de Dios. ¿Para qué Dios? Si yo no soy tan malo, no lo necesito. Y el texto habla de un engaño. Y esto es tan simple de ver, mis hermanos. ¿Alguno de ustedes ha mentido alguna vez en su vida? O si está ahí en casita, que usted pueda decir, yo he mentido alguna vez. Lo animo a que usted haga el ejercicio. Si me está escuchando, ¿alguien ha mentido? Baje la mano. ¿Alguien le ha deseado el mal a alguien más? No que él se muriera, pero que algo le fuera mal. Baje la mano. ¿Alguien ha mirado con deseo a una persona que no es su esposo o su esposa? O si es soltero, a una persona en general. ¿Sí? Y llevo 3 de los 10 mandamientos. Y bajo el parámetro bíblico de esos 3 de únicamente 10, yo soy un mentiroso, un asesino y un adúltero. Así que cuando yo intento decirme a mí mismo, yo no soy tan mala persona, lo que hago simplemente, como dice Juan, es me estoy engañando. El apóstol Pablo decía ya en Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Y la palabra justo habla del que busca justicia, del que es correcto, del que camina derecho en su vida. Y Pablo dice, no existe esa persona. No hay justo ni siquiera uno. Existió uno que es Jesucristo, pero Pablo habla de la humanidad sin Jesús. Y la respuesta es no hay justo ni siquiera uno. Y tengo que decirle, mi hermano, con muchísimo respeto y créame, con mucho amor, usted no es una buena persona. Por eso necesita a Jesús. Usted no es una buena persona, por eso necesita a Jesús. Vean, si hemos nacido o hemos estado al menos mucho tiempo en la cultura de la iglesia, vamos a ver que esto muchas veces nos parece de carácter irrelevante. ¿Por qué? Porque yo me sé perdonado, creo que soy perdonado. Y es cierto, dicho sea de paso. Pero eso me puede hacer olvidar a mí la realidad del pecado. Porque el pecado, es digno de la condenación eterna. No importa si daño o no daño a alguien más. No importa lo que haga mientras no dañe más a alguien más. No, sí importa. Porque aunque no dañaras a alguien más, si estás en pecado, ese pecado es digno de condenación eterna. Vean, hay muchos pecados que no dañan a los demás. Yo puedo estar solo en mi habitación, en mi cuarto, donde sea, y hacer cosas que son pecaminosas y nadie ni se enteró, nadie se dio dañado, digamos, se vio dañado. Pero sigue siendo pecado digno para la condenación eterna. ¿Y por qué nos debería de importar esta clase de cosas? Porque el pecado es una afrenta en contra del carácter de Dios. Puede que yo no te dañé con mi pecado, pero sí fue una afrenta en contra del carácter de Dios. Y ese pecado, que no daña a nadie, debería de mandarnos al infierno. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y no estoy predicando acerca de si te vas o no te vas al infierno. No, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos 8. De lo que estoy hablando es de que esta forma de pensar es extremadamente dañina. Porque el pecado, escuchen bien esto, el pecado que yo cometía antes de estar en Cristo y que me condenaba al infierno, es el mismo pecado que cometo ahora. No ha cambiado nada. La sentencia no ha cambiado. Aún el pecado que cometí antes, lo que cometo hoy, es un pecado digno del infierno. Pero ¿y por qué no me voy al infierno? Bueno, algo sucede y es Cristo Jesús, que Él perdona nuestros pecados. Pero tenemos que darle la importancia al pecado que el pecado tiene. Importa, mis amados, importa lo que hagamos, porque ahora ya no tengo que hacer las cosas que hacía antes, aunque no lastimen a nadie. Ya no tengo que comportarme de esa forma. Y no soy una buena persona. Mis acciones importan, dañe o no dañe a nadie. ¿Por qué? Justamente porque soy una mala persona. Así que es importante recordarnos esto. Y obviamente la idea de la predicación no es hacerte sentir mal. Es simplemente confrontarte con una verdad. Y a la luz de esa verdad que realmente podamos discutir, sí, mis acciones importan, aunque no dañen a nadie. ¿Por qué?
porque yo no soy una buena persona. La segunda submentira que muchas veces nos decimos es la siguiente: todos los pecados son lo mismo. Todos los pecados son lo mismo o valen lo mismo. Bueno, acá muchos se ponen medio teológicos, así que lo mío no es más grave que lo tuyo, diríamos, así que por favor no me estés condenando. Y bueno, en parte tienen razón, porque ¿cuál pecado me condena a la muerte eterna? ¿La mentira o el asesinato? ¿Cuál es el pecado que me lleva a la separación eterna de Cristo Jesús? ¿La mentira o el asesinato? La respuesta es cualquiera de los dos. ¿Sí? Sí, es cierto, el pecado es pecado y el pecado condena. Y hoy diría una especie de una frase, una cita: cualquier pecado no perdonado me condena. Cualquiera, no importa el tamaño, no importa la consecuencia, no importa nada. Cualquier pecado no perdonado me condena. Pero las consecuencias del pecado varían de pecado en pecado. ¿Sí? Así que no todos los pecados, técnicamente, así que no todos los pecados son iguales. Una cosa es que yo te golpee con una palabra, otra es que te golpee con un bate de béisbol. Ambos están mal, pero las consecuencias no son las mismas. Yo puedo ser, por ejemplo, otra vez en el gremio mío, yo puedo ser un envidioso y aún así ser pastor. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? Pero no puedo ser un adúltero y pastorear. Hay consecuencias diferentes a diferentes pecados y por lo tanto, no, los pecados no son todos iguales. Recuerde, cualquier pecado no perdonado sí me condena, pero las consecuencias varían. Hay una escena cuando Jesucristo está hablando con Pilato, antes de que Pilato lo sentenciara a muerte, y por allá en Juan 19:11, Jesús le dice a Pilato: Pilato, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Y Jesucristo mismo de su boca diciendo: hay pecados que son más grandes, más pequeños, no para salvación. Cualquier pecado no perdonado lleva a la condenación, pero sí en términos de consecuencias. En otra ocasión Jesús está hablando con los fariseos y por allá en Lucas 20:47 le dice: esto, los fariseos devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Se roban el bienestar de las viudas y luego hacen oraciones a Dios. Estos, dice Jesucristo, recibirán peor castigo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hay pecados que tienen consecuencias muy, muy diferentes, no únicamente a nivel terrenal, pero aún a nivel espiritual más adelante. Son palabras ambas de Cristo Jesús. Hay otra escena también, Pablo hablando a los corintios, se les dice por allá en el capítulo 6 de su primera carta y el verso 18, el apóstol Pablo dijo: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su propio cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta parte es interesante porque en otros pasajes se nos había motivado a resistir, a luchar. En este no, en este dice no. Aquel pecado, aquel otro, a resistir, a luchar. Pero este particular no es resistir, es salir huyendo. No se enfrente a este pecado. Pablo sabe, el Señor sabe que hay pecados que tienen diferentes formas, diferentes influencias, diferentes cosas que nos hacen pecar, y él dice: de este en particular, huyan. Y son ejemplos que me dicen: no todos los pecados son iguales. Dios sabe que los pecados no actúan todos de la misma manera. Así que, mis amados, no podemos decir: bueno, está bien, yo hago lo que hago, no daño a nadie, y una de mis excusas es: total, todos los pecados son iguales, tanto el mío en oculto como el de aquel que envidia. No, o sea, teológicamente, cualquier pecado no confesado me condena, pero en consecuencias hay pecados que son mucho, mucho más fuertes que otros pecados. Así que no importa lo que hagas, en el tanto no dañes a nadie, es falso. Y en total, todos los pecados son iguales, también es mentira. Sí importa y no son iguales. El pecado trae serias consecuencias, tanto, repito, en la tierra como en el cielo, en la parte eterna. ¿Cómo vivimos, mis hermanos? Y lo que hacemos sí importa. Aunque la gente no se vea lastimada, lo que vivimos o cómo lo vivimos y lo que hacemos sí importa. Aunque sea a escondidas, aunque creamos que no lastimamos a nadie, importa. Y Dios está mirando y Él no quiere que acarreemos consecuencias para nuestra vida. Así que mentira número 1, no soy una mala persona. Sí lo sos. Sí, ante la santidad de Dios, el pecado nos nivela a todos. Todos somos pecadores. Mentira número 2, todos los pecados son iguales. Para salvación o condenación sí, pero para todo lo demás no es así. Para todo lo demás hay consecuencias diferentes.
Por lo tanto, tenemos que estar listos a saber qué hacemos y qué no hacemos, aunque no estemos lastimando a nadie. Mentira número 3 y última. Alguien una vez me decía, he pecado y no he lastimado a nadie, por lo tanto seguiré haciéndolo. Qué interesante esto, porque es extremadamente terrible esto. Pero hay muchísimos cristianos viviendo de esta manera, que podríamos estar viviendo de esta manera. Total, Esteban, total, ya estoy metido en esto y no me ha hecho daño. Así que sigamos. Yo te he escuchado hablar de la pornografía, Esteban, pero yo no tengo consecuencias. Sigamos haciéndolo. No, yo de pronto diría a una chica, total, ya perdí mi virginidad, no estoy casada, la perdí. Total, ya sigo con mi sexualidad desordenada. O el joven que se metió en drogas, ¿sí? Total, no mato a nadie y me gusta y sigue haciéndolo. El esposo que le fue infiel a su esposa. Total, nadie se enteró. Sigamos adelante. O alguien simplemente diría, ya lo he hecho antes. No me ha caído un rayo del cielo. Posiblemente Dios no esté tan enojado conmigo como vos decís que Él está enojado. Y no estoy diciendo eso. Pero me hace pensar en la vida cristiana de cada persona, si es que tenemos una vida cristiana. Es el famoso capítulo 6 de Pablo allá en Romanos capítulo 6, cuando nos advierte, le advierte a la iglesia y nos advierte a nosotros. ¿Qué, Romanos? ¿Seguiremos pecando para que el perdón de Dios siga fluyendo? ¿Vamos a hacer eso? Ahora que somos nuevos, ¿seguiremos en lo mismo? Ahora que Jesús nos lavó y nos perdonó, ¿vamos a comportarnos como antes? Esteban, sí, a ver, si el perdón de Dios viene a mi vida, siempre que yo peque, ¿por qué voy a dejar de pecar? Sería la pregunta que uno puede hacer. Bueno, Pedro te va a comparar en su carta cuando habla acerca del perro y del vómito y del cristiano que ha tenido algo como el perro en su interior y el perro porque no lo soportaba lo vomitó y el cristiano porque no lo soportaba llega a Cristo y ahora está limpio y el perro ahora está limpio, pero se dan una vuelta y tanto el perro como el cristiano vuelven a comer su vómito. Y Pedro te va a decir, ¿eso tiene sentido? Y la pregunta de algunos posiblemente en Roma, ¿para qué voy a dejar de pecar? Si cada vez que peco y le pido perdón a Dios, su gracia viene. Mejor sigo pecando, total. Y cuando pensamos en eso decimos, no, esa no es la razón, esa no es la manera. Nuestras vidas cambiaron, nuestro entorno cambió, nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió. Mis hermanos, no importa si hago o no hago daño a alguien, no importa si ya lo hice y nunca me atraparon o si no veo ningún tipo de consecuencias. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal y actuamos en consecuencia de tener a Dios en nuestras vidas. Me contaba un amigo pastor, él adoptó una niña, 5 años tenía, y me contaba que la primera y segunda noche en su nuevo hogar la niña, obviamente siempre es complicado esto, pero los papás escucharon un ruido en la cocina, así que bajan a ver qué es lo que sucede. Y cuando bajan no encuentran nada. Se van al cuarto de la niña y la encuentran a ella en sus cobijas, en su camita. Y a mitad de la noche se dan cuenta que tiene ahí con ella, dentro de sus cobijas, latas de algo de comida, galletas y cosas por el estilo. Las está guardando para que nadie se las quite. Así que los padres le explican a ella que nadie le va a quitar la comida. Así que agarran todo y se lo llevan otra vez para la cocina y lo vuelven a guardar y se van a dormir. A la siguiente noche vuelven a escuchar, pasa lo mismo, llegan y una vez más los padres tienen que decirle a ella que la vida que ella tenía antes de que ellos la adoptaran, ¿sí? Acerca de que ella tiene que defender a muerte su comida, ya no existe más, su vida cambió y por lo tanto las reglas cambiaron. Ya no tiene ella que defender su comida, que tiene un papá y una mamá que le van a dar el sustento todos los días y que la comida se guarda en la alacena. Bueno, ya no hay que hacer, le dirían a la niña, lo que hacías antes. Ya tu vida cambió. Bueno, Pablo va a preguntar, ¿seguiremos pecando? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Es que así es la vida, dirá alguien. No, así es la vida de una persona no creyente, no la nuestra. En la nuestra hay capacidad para el cambio. Y posiblemente usted recuerde las palabras de Moisés, mira que te mando que te esfuerces. Haz un esfuerzo, tu vida es diferente, tu vida ha cambiado. Pablo también lo va a decir, ahora estamos muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. ¿Por qué seguiríamos haciendo algo que golpea el corazón de Dios solo porque creemos que a nadie lastimo, que siempre lo he hecho y parece que no hay consecuencias? Seguiré haciendo lo mismo. Mis amados, la madurez espiritual, que es algo que yo creo que todos estamos caminando y queremos llegar a ese punto, a ser cristianos maduros. Bueno, la madurez espiritual, la cual todos anhelamos, no está en qué tanto sabemos, sino en qué tanto obedecemos. Permítame repetir eso. La madurez espiritual no está en qué tanto sabemos,
sino en qué tanto obedecemos. La madurez espiritual se ve en los frutos, no en el conocimiento. No es maduro porque sepa mucho, es maduro porque muestra mucho, porque da frutos muchos. Y si amamos a Dios, el texto dice, lo tenemos que obedecer, lo tenemos que obedecer. Y como cristianos no podemos dar esa excusa de decir, total, ya lo he hecho muchas veces, total, nadie me ha descubierto, total, me hace bien y todo el asunto, seguiré en lo mismo. El cristiano se detiene y dice, esto está mal, a la luz de la palabra del Señor. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, he decidido seguir a un Dios que me ha dado lineamientos claros referente a qué debo y qué no debo de hacer. Y es tristemente interesante pensar que como cristianos muchas veces estamos bien educados en lo que creemos. Si es que estamos bien educados, pero estamos bien educados en lo que creemos, pero no tanto en el nivel de obediencia. Sé mucho, pero no obedezco tanto. ¿Seguiremos en lo mismo? Es lo que dice Pablo. Por supuesto que no. Es la respuesta tajante. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ustedes, señores de Cristo viene, son más inteligentes que eso. Dios tiene algo mejor para nosotros que vivir esclavizados o metidos en un pecado. Porque total, no lastimo a nadie y total, lo seguiré haciendo. Total, no me ha hecho mal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros no necesitamos saber más, sino aplicar más. Y esto se ve en los frutos que demos en nuestra vida. Y un fruto es el arrepentimiento, dejar de hacer lo que entendemos que está mal. ¿No soy una mala persona? Sí, sí lo sos. ¿Todos los pecados son iguales? No, no lo son. ¿He pecado y no he lastimado a nadie? ¿Seguir haciéndolo? Eso no es ni de cerca el discurso de un verdadero cristiano. Lo que vos haces en tu vida importa. No importa qué mentira decidas creer, lo que haces en tu vida importa. Y recién empezamos recordando y reconociendo que somos personas pecadores. No vas a volverte de tu pecado hasta que reconozcas que sos un pecador. Esteban, es un pecado que ahí está, no me afecta, no lastimo a nadie, me gusta, me distrae de vez en cuando. No vas a volver a caminar en santidad si no reconoces que esto es pecado. Ese es el esfuerzo tuyo por dejarlo. ¿Sos pecador? ¿Cómo lo soy yo? Ahora, lo que a mí me da un aliciente extraordinario es recordar que Jesucristo, mi Señor, es amigo de pecadores. Toda su historia en los evangelios es una historia de amistad con los pecadores. Y es muy interesante porque Él tuvo una relación más estrecha con los pecadores porque ellos mismos reconocían que eran pecadores. Pero a los hipócritas, pienso en los fariseos, que se creían buenos, ¿cuántos líos tuvo Jesús con ellos? Porque no reconocían que estaban mal y no reconocían que tenían que cambiar en sus vidas. Así que los que hoy dicen, no importa lo que hagan, el tanto no lastime a nadie, son personas o que no terminaron de entender a Jesús ni el ministerio que Él vino a realizar, o que son personas que no saben las acciones que ellos tienen, que tienen consecuencias, a pesar de que parezcan inocentes. O son personas que no terminaron de descifrar que la santidad no es únicamente lo que yo hago en público, sino también lo que hago en secreto. O tal vez son personas que en la vida cristiana se definen bajo los parámetros propios y no los de Cristo. No sé, pero es un discurso que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y hoy le estoy hablando a una iglesia que quiere crecer, pero para poder crecer tiene que entender que lo que yo hago en esta vida sí importa, independientemente de si crees que daña o no daña a nadie. El criterio para decidir qué hacer y qué no hacer no es cómo me siento, te dañé, te ofendiste, esos no son los criterios. El criterio es, ¿esto va a favor o va en contra del carácter mismo de Dios? Hoy les diría a mis amados, por favor, dejemos de escuchar las voces de este mundo que dicen que el pecado no es para tanto, o que nadie tiene por qué decirte que está bien y que está mal. Y empecemos a escuchar la voz de Dios que nos motiva a nuestra santidad, porque importa lo que hacemos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Será que eso que vos haces, que crees que no lastima a nadie, vos puedes decir, voy a hacerlo, no lastima a nadie, y voy a hacerlo, y decirlo en voz alta, a ver si puedes, voy a hacerlo en el nombre de mi Jesús, y esto que voy a hacer me motiva a mi santidad? Adelante. ¿Lo harías? Aunque no daña a nadie, ¿lo harías? Hacer las cosas que hacemos en el nombre de Jesús, por amor a Jesús.
¿Qué cosas? Pablo dice todas, no únicamente las buenas, sino también las cosas que hacemos cuando nos enfrentamos a la tentación. Ahí hacer eso en el nombre de Jesucristo. Este era el mensaje de Juan cuando hablaba de una relación entre lo que digo y lo que vivo. Es la expresión de decir que lo que yo diga vaya de la mano con lo cual yo vivo, por un lado y por el otro. Para Juan, el apóstol Juan, a él le importaba lo que hacíamos. Y él escribe en su primera carta lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, vean que dice vivimos, no únicamente sabemos, vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Famosas palabras, ¿no? Del apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la palabra confesar? Porque viene hablando acerca de vivir en la luz o en la oscuridad. Estar con Cristo o estar sin Cristo. Yo no puedo estar diciendo, Señor, yo quiero estar bien con vos, pero con mis prácticas secretas por este lado. No, Juan dice, no, o estamos o no estamos. Y ante esa realidad dice, bueno, para poder estar tenemos que confesar. Y él dice, si confesamos nuestros pecados. No se sabía qué significa la palabra confesar, porque lo estuve buscando y de pronto dice, confesar es decir que fue nuestro error. No. O es reconocer que yo fui el que falló. No, tampoco. La palabra confesar es la palabra griega homologeo, y de allí viene la palabra en español homólogo. Y la palabra homólogo significa el que hace lo mismo. Si yo de pronto digo, bueno, en la iglesia de Turrialba, por decir algo, ahí hay un homólogo mío, bueno, es el pastor. Yo soy pastor aquí, él es pastor allá. Y algún diácono dirá, bueno, mi homólogo en Turrialba no es el pastor, es un diácono. Y algún maestro de niños dirá, el homólogo mío en Turrialba no es el pastor ni el diácono, es un maestro de niños, porque él también es maestro de niños. Entonces la palabra homólogo tiene que ver con el que hace lo mismo o el que dice lo mismo. Así que Juan dice, si homologueo, o sea, si confieso, si digo lo mismo que Dios dice con respecto al pecado, Dios me perdona. Y esta frase lo que apunta a decir es, sí, yo soy un pecador. Eso es confesar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Sos pecador y yo digo, yo soy pecador, así como dice Dios. Estoy confesando, diciendo lo mismo, homologueando. Sí, la mentira es pecado, como Dios dijo. No importa si es blanca o negra. Dios dijo que es pecado y yo digo que es pecado. Estoy confesando. Sí, el chisme es pecaminoso, como dijo Dios. Sí, la pornografía es pecado, como dijo Dios. Estoy homologando mis palabras a las palabras de Dios. Estoy confesando, diciendo lo mismo que Dios dijo. Estoy de acuerdo con las palabras de Dios. Si confesamos nuestros pecados, si digo que lo mío es un pecado, como Dios dijo que era un pecado. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Así que mis amados, no, Dios nunca dijo que no importa lo que hiciéramos, en el tanto no dañáramos a nadie. Lo que sí dijo es que hiciéramos todo lo que haces en su nombre y para su gloria. Y si fallamos, siempre podemos confesar, homologar con Dios, decir esto que hice está mal, porque Dios, no yo, Dios dijo que está mal y por eso pido perdón. No sé cuántos de ustedes de pronto se ponen a pensar en eso. Yo mismo muchas veces me veo en esa encrucijada de decir, esto que hago no es para tanto, no es tan pecaminoso, no lastimo a nadie, nadie se entera. Y de pronto tengo que pensar, Señor, sí, vos te enterás. Puede que no tenga las consecuencias que de pronto no pensaría que tuviera, pero vos te enterás. Entonces nos metemos mentiras en la cabeza. Yo no soy tan mala persona. Esto que hago está bien, está mal, pero no me hace tan malo. Que era la primera submentira que habíamos puesto. O de pronto tengo que pensar, bueno, total, todos los pecados son lo mismo. Y no medimos las consecuencias. No todos son iguales. Hay pecados que no lastimen a nadie, te van a golpear duramente. O número 3, como decíamos, la tercera mentira. He pecado, no he lastimado a nadie,
me gusta, seguiré haciéndolo. Pero este no es ni de cerca el discurso de un verdadero cristiano. No sé cuántos de ustedes necesitan una sacudida y reaccionar a las cosas que hacemos. De pronto decir, despertá, por favor, deja de justificar lo que haces. Sé que yo lo necesito. Así que por favor quiero invitarlos a que usted pueda orar por mí. Yo oro por usted. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te doy gracias en esta noche que tú nos permites discutir un poquitito de estos temas. Gracias porque a ti te importa lo que hacemos. No importa si alguien nos ve, si no nos ve, si dañamos a alguien, si no lo dañamos, si pareciera que todo muy inocente. Gracias porque te tenemos a ti, porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú nos abres los ojos, Señor, inclusive en nuestra misma pecaminosidad que pretende siempre justificarse. Ayúdanos, por favor, a tomar acciones, a confesar nuestro pecado a alguien más también, y a poder salir de esto. Que nuestra vida no simplemente diga soy cristiano y las cosas que hago las hago en secreto para no lastimar a nadie. Que seamos más íntegros que eso, por favor. Sé que muchos fallamos y que estamos en posiciones complicadas, pero te pido, por favor, que nos ayudes en nuestro proceso de crecimiento y de madurez. Jesús, tu palabra dice que hiciéramos brillar nuestras acciones a los demás para que a través de eso ellos pudieran conocer también a Cristo Jesús. Así que permite, Señor, que lo que hagamos en privado o en público, Señor, de alguna manera pueda aliviar las cargas de otros y que realmente pueda apuntarles a la persona de Cristo Jesús. Gracias por este espacio que nos brindas, gracias por lo que podemos aprender y lo que podemos recordar. Estás con nosotros, así que te pedimos que tu Santo Espíritu pueda tener libertad en nuestras vidas para actuar, que demos espacio para que eso suceda y que nuestra vida, Señor, ahorita que empieza el año nuevo, pueda reflejar un carácter de un Cristo que brilla, que nos ama y que quiere compartir con los demás las buenas nuevas de salvación. Gracias, Cristo, por esta oportunidad y oramos en este tiempo y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos presencial o en línea el próximo viernes 24. Dios nos los bendiga, que tengan todos una muy, muy linda noche. Bendiciones.